Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente. Esta vez nos encontramos para trabajar con los conceptos que forman parte del módulo número 2. Ustedes ya saben que en este módulo vamos a trabajar ya con una aplicación. Esta aplicación se denomina Microsoft Word. Nosotros acá podemos observar el esquema conceptual del módulo. Fíjense, el Word es una aplicación del tipo procesador de texto. Nos va a permitir precisamente ingresar un texto y poder procesarlo. ¿Qué significa poder procesarlo? Significa poder editarlo, poder modificar su formato, poder imprimirlo, poder aplicar plantillas, combinación, algunos elementos que comprende el Word y que su uso nos va a permitir lograr resultados muchas veces inesperados. Fíjense ustedes cuáles son las operaciones que yo coloqué aquí. Creación de texto, edición, almacenamiento e impresión, como aquellas más importantes. También dentro de un procesador de texto vamos a poder insertar ilustraciones, tablas, imágenes, vínculos. También vamos a trabajar con plantillas y correspondencia. Pasemos entonces ya a desarrollar esta clase. La primera filmina nos está mostrando precisamente lo que yo hacía referencia al comienzo. El ingreso y edición de un texto. Cuando nosotros ingresamos un texto, ese texto puede ser entonces formateado. Es decir, yo puedo seleccionar ese texto y aplicar un formato a la fuente. Cuando digo formato fuente estoy haciendo referencia al tipo de letra, al tamaño, al color. Cuando digo aplicar un formato al párrafo, estoy haciendo referencia a lo que tiene que ver con la alineación del texto, con el interlineado, con el espaciado anterior y posterior, con las sangrías también. Y cuando hablo de estilos, estoy haciendo referencia a una herramienta muy importante y que muchas veces nos facilita el trabajo dentro de Word. Cuando yo estoy creando un documento en donde en forma reiterada voy aplicando el mismo formato, por ejemplo, estoy haciendo una monografía, entonces quiero que todos los títulos tengan el mismo formato, el texto también, los subtítulos también debo colocar el mismo formato. Entonces es como bastante incómodo tener que estar seleccionando e ir aplicando cada vez que lo necesito. Una alternativa que el Word nos ofrece es crear un estilo tipográfico. En el mismo vamos a poder colocar el tipo de letra que deseo para ese, por ejemplo, subtítulo, el tamaño, la alineación, el color, etc. Guardo ese estilo con un nombre y después directamente lo aplico como un estilo rápido. Nosotros ya vamos a trabajar con todos estos comandos que tienen que ver con el formato. Una vez que tengamos entonces el texto en nuestra hoja de trabajo y necesitemos guardarlo, es cuando vamos a ir entonces a almacenar ese archivo en un medio de almacenamiento auxiliar. Nosotros cuando guardamos un archivo debemos tener presente que tenemos que colocar el nombre del archivo, tenemos que indicar dónde lo queremos guardar y la aplicación le va a colocar una extensión a ese archivo. Esa extensión va a ser la que en un posterior uso de ese archivo le va a indicar al sistema operativo con qué aplicación fue creado. Pasamos a la siguiente planilla. Nosotros hablamos de inserción de objetos. ¿Qué objeto podemos insertar dentro de un documento de Word? Podemos insertar tablas, ilustraciones, encabezados y pie de página, vínculos, texto, algún objeto de WordArt. Yo les voy a aclarar algo. Me parece interesante primero trabajar sobre estos conceptos que yo he colocado en estas diapositivas para poder después realizar un ejercicio práctico directamente en la máquina. En la siguiente diapositiva se referencia a lo que es el diseño de página. Nosotros vamos a poder configurar la página. Cuando hablo de configurar la página, quiero decir establecer márgenes, cuál es la orientación, si vamos a trabajar con márgenes simétricos o no, el tamaño de papel, importante, cuál va a ser el fondo de página, si yo quiero colocar algún fondo diferente, ya sea un color, ya sea una imagen,
y cuáles son los organizadores de objetos que voy a utilizar dentro de esa página. Acá llegamos al concepto de plantillas. Tengan presente que nosotros vamos a trabajar en unos instantes nomás con un ejemplo en donde al documento que vamos a crear lo vamos a guardar con formato plantilla para posteriormente poder abrir el mismo trabajando con un documento basado en esa plantilla. En este momento les voy a contar que hay dos tipos de plantillas dentro del Word. Las plantillas predefinidas que ya vienen junto con la aplicación, en donde podemos encontrar diferentes modelos de carta, de fax, de folletos, de memos, etc. Y aquellas plantillas creadas por nosotros que son las que vamos a entender como un archivo que se usa frecuentemente, que lo guardo con formato plantilla para que al momento de necesitarlo directamente abra un documento basado en esa plantilla y pueda guardar los cambios, sin tener la preocupación de perder el original, como muchas veces ocurre cuando trabajamos con un archivo y vamos a guardar como con otro nombre. Y fíjense ustedes que al final, ya sobre el final, en el ejercicio vamos a trabajar con la combinación de correspondencia. Herramienta sumamente útil que posee la aplicación. Herramienta con la cual vamos a poder personalizar algún escrito que nosotros hagamos. Esa personalización la vamos a hacer con una lista de destinatarios que también vamos a tener que tener cargada en nuestra computadora. Como resultado de esta fusión, vamos a crear o vamos a obtener en realidad un nuevo documento con ese escrito personalizado. Nosotros en este momento entonces vamos a pasar a trabajar directamente con la aplicación. Como ustedes están observando, yo aquí ya abrí un archivo nuevo en la aplicación Word. Esta es la versión del Word 2010. Ustedes pueden que en su casa quizás tengan el 2007. Podemos trabajar tranquilamente en forma indistinta. Es más, estas dos versiones de este producto son muy similares. Nosotros entonces nos encontramos con una cinta de opciones que tiene las herramientas que conforman la aplicación y un conjunto de fichas. Estas fichas, tenemos ficha inicio, insertar, diseño de página, etc. Reúne diferentes grupos. Cada grupo tiene las herramientas que les corresponde. Dentro de la ficha inicio nos encontramos con el grupo fuente, párrafo, estilos. Sobre esto trabajamos cuando mostrábamos recién la presentación en la primera de las diapositivas. Nosotros lo que vamos entonces a realizar es un ejercicio práctico en donde vamos a escribir un escrito, una carta, al cual le vamos a ir aplicando formato. Lo primero que vamos a crear es el encabezado y pie de página que va a tener nuestro archivo. Para esto vamos a ir a la ficha insertar. Dentro del grupo encabezado y pie de página, elegimos encabezado, editar encabezado. Acá vamos a colocar una imagen, que es la imagen de nuestro logotipo. Insertamos imagen. Yo acá tengo ya la imagen de mi logotipo. Y voy a insertar dentro también del encabezado un objeto del WordArt en donde le voy a colocar el nombre de nuestra empresa. Recursos Humanos Córdoba. Este entonces es el formato que yo elijo para mi encabezado. Pero no me convence cómo está organizado el mismo. Me gustaría entonces que el isotipo se encuentre del lado derecho. Yo pretendo mover la imagen, pero se dificulta bastante. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos la imagen, botón derecho, en ajustar texto, elijo estrecho. De esta forma voy a poder mover la imagen con mayor libertad. Tengamos presente que lo que colocamos en el encabezado se va a repetir en todas las hojas del documento. Ahora pasamos al pie de página. En el pie lo que vamos a colocar es la dirección. Como ustedes están observando, yo ya coloqué lo que quería dentro del pie de página.
Este formato que yo hice de papel institucional lo voy a guardar. Pero como es un archivo que voy a utilizar con frecuencia, decido guardarlo como una plantilla. Es decir, yo voy a guardar este archivo como un modelo de papel carta de mi organización. Nosotros habíamos hablado que para guardar necesitamos indicar dónde vamos a guardar, con qué nombre y con qué tipo de archivo vamos a guardar. Fíjense ustedes, para guardar este archivo voy al menú Archivo, Guardar como, y voy a elegir Escritorio, el nombre que le voy a colocar a mi archivo, y lo más importante, debo colocar plantilla de Word como tipo. ¿Dónde quiero guardar? ¿Con qué nombre? A mí se me ocurrió poner papel carta y como tipo plantilla de Word. Guardo este archivo. Yo este archivo lo voy a cerrar ahora. Les voy a mostrar a ustedes cómo me guardo este archivo, qué icono se utilizó. Observen el escritorio de mi computadora, que fue donde elegí guardar este archivo. El icono que me muestra es diferente. Tiene una barra amarilla en el borde superior y nos muestra como varias hojitas encimadas. Yo ahora tengo, para abrir este archivo, dos posibilidades, dos caminos. Hacer doble clic es uno de los caminos que tengo. Si yo hago doble clic, lo que voy a abrir es un documento basado en la plantilla que acabé de crear. Cuando abro la aplicación un documento nuevo, estoy abriendo una hojita en limpio, una hojita vacía. Lo que estoy abriendo acá es un documento nuevo, pero que ya contiene todos los objetos que tenía nuestra plantilla, nuestro modelo. Observen que en la barra de título me muestra documento 3. ¿Por qué? Porque todavía no tiene nombre ese archivo. Ese es un documento nuevo que se abrió conteniendo ya todos los objetos, arrastrando todos los objetos de la plantilla que yo había creado. Nosotros vamos a seguir trabajando en este documento. Lo vamos a guardar y lo vamos a guardar como un documento común. Bien, nosotros ahora seguimos avanzando y en ese documento que yo he abierto, el cual ha sido basado en la plantilla que había creado con anterioridad, voy a transmitir la información que deseo transmitir. En este caso nosotros estamos trabajando dentro de una organización que prevé capacitar a sus empleados este año. En este escrito lo que hace es transmitir cuáles son los cursos que este año prevé realizar. Yo acá, en este archivo, lo que hice es ya mostrar, cargar ya esta información. Fíjense ustedes, cuál fue el texto que yo ya grabé en este archivo. Coloqué atención, nombre y apellido, área, cargo. Esos rótulos por el momento se encuentran vacíos. Al lado de esos rótulos, nosotros en unos instantes vamos a colocar los datos de los empleados de nuestra organización. Coloqué luego un texto, lo podemos leer. Debido a los vertiginosos cambios y avances tecnológicos, nuestra empresa considera como muy importante y una de sus prioridades la capacitación constante en las diferentes áreas de cada uno de sus empleados. Debido a esta inquietud, este año el área de recursos humanos prevé dictar los siguientes cursos de capacitación. Fíjense ustedes la información de los cursos. La tenemos en forma de texto, en donde se repite la palabra denominación, duración, cantidad de horas semanales y profesor. Si nos ponemos a pensar un ratito, podríamos llegar a la conclusión de que esta información la podemos organizar de otra forma, pero simplemente para que se muestre de forma más clara, para que sea fácilmente entendible. Se me ocurrió que lo que podíamos hacer es insertar una tabla. En este archivo que les voy a mostrar ahora,
yo ya inserté una tabla. Esta tabla, como ustedes ven, tiene 4 filas por 4 columnas. ¿Cómo hago para insertar una tabla? Es muy sencillo. Dentro de la ficha insertar, tabla. Como les decía, esta tabla es una estructura que va a permitir que yo organice esa información. Yo puedo mostrar la misma información, pero visualmente va a quedar en forma más clara y va a ser fácilmente entendible. ¿Cuál es la idea? Colocar en cada columna denominación, duración, la cantidad de horas semanales y el profesor que va a dictar cada curso. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir seleccionando, cortando y pegando la información que pertenece a cada uno de los cursos. Como ustedes observan, en este archivo yo ya he colocado toda la información que deseo transmitir. En la tabla ya organicé esta información. Vamos a una pausa, una breve pausa y ya continuamos con este ejercicio. Tenemos entonces el escrito con nuestro párrafo introductorio y la tabla conteniendo la información de los cursos. Ya es hora que trabajemos sobre el formato del texto. Por ejemplo, estos rótulos podemos colocar en negrita. Fíjense ustedes, tengo comandos rápidos, herramientas que puedo directamente acceder desde el grupo fuente. Si quiero algo que no encuentro dentro de la cinta de opciones, dentro del grupo fuente de la cinta de opciones, debo hacer un clic en este iconito, hacemos un clic y aparece la ventana en donde me permite trabajar eligiendo distintos tipos de letra, estilos, tamaños, color, estilo de subrayado y algunos efectos. Entonces, puedo elegir dentro de esta ventana el formato o directamente de la cinta de opciones. Supongamos que a esto lo quiero poner en cursiva, lo quiera colocar con otro tipo de letra, lo quiera colocar en algún color. Supongamos acá que al párrafo le vamos a dar una alineación justificada. Acá podemos hacer lo mismo, acceder directamente a la ventana. Tengo la alineación, podemos hacer una alineación justificada, un interlineado de 1,5 líneas. El interlineado es el espacio entre las líneas de todo el texto. ¿Qué diferencia hay con espaciado anterior y posterior? El espaciado anterior y posterior hace referencia al espacio que va a existir entre un párrafo y otro. Si yo quiero entonces que cuando termine un párrafo y empiece el siguiente haya un espacio mayor, debo colocarle un espaciado anterior o posterior. Aceptamos. Acá tenemos entonces nuestra tabla. Fíjense ustedes que a esta tabla, si quiero, yo puedo inclusive aplicarle algún formato. Por ejemplo, tenemos algunos formatos preestablecidos o trabajar directamente con el sombreado y los bordes en forma manual. Una vez entonces que nosotros tenemos la información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una nota al pie de página como algo muy importante que hay que tener presente para poder aprobar estos cursos. Solamente se pueden aprobar estos cursos con el 75% de asistencia obligatoria. Entonces, por ejemplo, para colocar esta nota al pie, voy a ir a la ficha referencias, insertar nota al pie. Entonces vamos a colocar asistencia mínima obligatoria 75%. Fíjense ustedes que lo que nos aparece acá es la referencia de nota al pie. La nota al pie la coloco entonces en el borde inferior de la hoja, fuera del área del pie de página. Muchas veces se crea la confusión de que la nota al pie la coloca dentro del pie de página, pero no, es sobre el borde inferior, pero fuera de esta área. Bien, supongamos entonces que nosotros
queremos insertar un archivo en donde muestre el programa de cada uno de estos cursos. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta tabla le voy a insertar una columna, supongamos acá. Yo voy a insertar una columna. Inserto una columna a la izquierda de esta selección. Fíjense ustedes, ahora tengo la columna denominación, una columna vacía y la información que mostraba anteriormente. Acá voy a colocar como nombre de esta columna la palabra programas. La voy a colocar en negrita. Vamos a colocar la primera letra mayúscula como teníamos en la otra. Y supongamos que yo acá quiera insertar un vínculo a un archivo de Word en donde se detalla punto a punto cuál va a ser el programa de este curso. Fíjense cómo lo hacemos. Yo me posiciono en esta celda, que es donde quiero que muestre el vínculo a ese archivo. Voy a ir a insertar hipervínculo. Voy a elegir escritorio, que es donde tengo guardado el programa de este curso como programa curso inglés. Lo selecciono y acepto. Entonces, ¿qué es lo que me pareció a mí? Un link, un hipervínculo al programa de inglés. Si hacemos control, clic sobre este marcador, fíjense ustedes que abre el contenido del archivo que se llama programa curso inglés. Bien. Lo que hicimos entonces fue crear un enlace de un archivo de Word a otro archivo de Word. Volvemos al archivo original en donde estamos realizando el escrito dirigido a nuestros empleados. Nosotros empezamos con un formato de plantilla, escribimos un texto, creamos una tabla, organizamos la información de los cursos en la tabla. Vamos a guardar este archivo ya como un documento para posteriormente personalizar este archivo. Recordemos que este archivo va a ir dirigido a los empleados que trabajan en nuestra organización. Para esto vamos a trabajar con la herramienta combinación de correspondencia, la que va a permitir que aparezca el nombre, los datos de cada uno de esos empleados. Vamos a guardar el archivo. Lo vamos a guardar entonces como carta a empleados. Lo guardamos sobre el escritorio. Vuelvo a insistir, como un documento común. Bien. Nosotros entonces, ahora vamos a realizar la personalización. Recién les decía que vamos a recurrir a la herramienta combinación de correspondencia. Vamos a ir entonces a la ficha correspondencia. Vamos al grupo iniciar combinación de correspondencia y vamos a elegir la opción paso a paso por el asistente. Nosotros acabamos de entrar a un asistente. Los asistentes dentro de estas aplicaciones son como programitas pequeños que constan de varios pasos. En este caso, el asistente para crear la combinación de correspondencia consta de 6 pasos. Nosotros en este momento estamos parados en el paso 1 de esos 6 pasos. ¿Qué es lo que primero me pregunta el asistente? ¿Qué tipo de documento estoy realizando? ¿Sobre qué documento estoy trabajando? ¿Sobre qué documento quiero hacer la combinación de correspondencia? Una de las opciones es cartas. Después tenemos mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, lista de direcciones. Lo que vamos a elegir es cartas. Vamos a hacer un clic en siguiente. Acá tenemos cómo vamos a, sobre qué archivo, digamos, vamos a trabajar. Entonces me dice, utilizar el documento actual, empezar a partir de una plantilla o empezar a partir de un documento existente. La segunda opción sería si yo voy a abrir recién la plantilla en este momento para poder crearlo. La tercera opción sería si el archivo yo lo tengo cerrado y quiero ir a abrirlo.
Y la primera opción me dice trabajar con el documento actual. ¿Y qué es la que voy a elegir? Yo he creado el escrito, lo he guardado, lo tengo abierto. Es sobre ese documento que voy a realizar la combinación de correspondencia. Vamos a hacer clic en siguiente y vamos a pasar al paso 3. Yo diría uno de los más importantes y por ahí el más complicado, ¿no? Nosotros en este paso lo que vamos a hacer es seleccionar los destinatarios, las personas a las cuales va dirigida esta correspondencia. Acá tenemos varias alternativas. Una alternativa sería que yo ya tenga cargada esta lista de destinatarios. ¿Cómo? A través de una base de datos. Fíjense ustedes, yo voy a tener cargados estos datos a través de una base de datos de Access, a través de una planilla de Excel o simplemente a través de una tabla creada en Word. Nosotros vamos a decir que no, que queremos crear en este momento esta lista de destinatarios. Entonces vamos a ir a elegir la opción escribir una lista nueva. Fíjense ustedes, acá vamos a entrar al botón crear. Por defecto me muestra una lista que tiene muchos campos, a los cuales voy a tener que ingresar muchos datos que quizás no me hagan falta en este momento. ¿Cómo hago yo para poder decir cuáles son los datos que necesito? Voy a ir a personalizar columnas. Estos son todos los campos que aparecen por defecto. Tenemos nombre, apellido, nombre de la organización, ciudad, bueno, algunos campos que no me interesan. Entonces lo que voy a hacer es eliminar aquellos campos que no me interesen. Yo había hablado que quería mostrar el nombre y apellido, el área y el cargo. Tratamiento lo voy a eliminar. Me pide la confirmación. Nombre lo voy a eliminar porque directamente voy a trabajar con el campo apellido. Nombre de la organización. Campo de dirección 1. Yo en este no lo voy a mandar a su domicilio particular, sino que directamente se los voy a entregar en forma personal dentro de la empresa. Una vez borrado todos los campos, agregamos el campo área y el campo cargo. Estos campos no se encontraban por defecto en el listado. Aceptamos. Acá me está mostrando entonces los 3 campos que van a formar mi base de datos. Cargamos el nombre de nuestro empleado. Trabaja en el área administrativa. Es vendedora. Vamos a hacer una nueva entrada. Vamos a cargar a Luis Re, que trabaja en el área de marketing. Es promotor. Hacemos una nueva entrada, por ejemplo. Trabaja en el área de sistemas. Programador. Aceptamos. Y me pide ahora con qué nombre voy a guardar este archivo que contiene los datos de los destinatarios. Voy a elegir escritorio y voy a colocar como nombre de archivo datos empleados. Guardamos. Una vez que guardamos el archivo, me edita los datos de los registros que conforman la base de datos. Aceptamos. Posicionamos nuestro cursor al lado de nombre y apellido. Vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a elegir más elementos y en esta ventana aparecen los campos que voy a insertar. Fíjense ustedes, yo ya preparé el cursor al lado de nombre y apellido. Voy a insertar el campo apellido. Cierro la ventana. Me paro al lado de área e inserto el área. Me paro al lado de cargo e inserto el campo cargo. Cerramos. Pasamos al siguiente paso en donde nos muestra una vista previa de la carta, o sea, toma los datos del primer registro y me muestra el archivo combinado con estos datos.
voy a pasar al último paso de la combinación, en donde se completa la combinación y me muestra dos opciones: imprimir estas cartas o editar. Vamos a elegir editar cartas individuales, vamos a seleccionar la opción todos, porque son todos los registros que yo quiero combinar, aceptamos y como ustedes observan, se generó un nuevo archivo. ¿Con qué nombre? Con el nombre cartas 1. ¿Qué extensión tiene este archivo? Tiene la carta que nosotros habíamos realizado, pero está combinada con los datos de cada uno de nuestros empleados. Como cargamos 3 empleados, este archivo consta de 3 cartas. Este archivo es el que vamos a guardar como cartas empleado combinado. En el escritorio guardamos. Entonces, para finalizar, nosotros, una vez que terminamos de resolver este ejercicio, nos vamos a encontrar que se crearon 3 archivos. El archivo cartas empleado, el archivo datos empleado y el archivo cartas empleado combinada. Bien, creo que hemos pasado por todos los comandos, hemos trabajado con todos los comandos que la aplicación Word pone a nuestra disposición. Espero que les haya sido muy útil y nos encontramos en la siguiente teleclase.